Bueno, estamos con el concejal Ramiro Sampedro para hablar sobre algunas cuestiones que se han tocado en los últimos días y que tienen que ver, bueno, con algunos anuncios que se hizo desde el gobierno y cuestiones también tratadas en el Consejo Deliberante. Bueno, buen día. En primer lugar, gracias por la entrevista. Sí, así es. En la última sesión del Consejo Deliberante del 20 de abril, entre una sesión muy extensa con un montón de expedientes que se trataron, uno de ellos que por ahí quedó un poco en un segundo plano, porque obviamente el tema central fue el de las tarifas. También estuvo el tema de la reforma de la Caja Previsional del Banco Provincia, que estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras, pero hubo un tema que quedó, como decía, en un segundo plano, que fue el de la clave RAFAM, y que pasó un poco desapercibido hasta que la semana pasada el secretario de Gobierno salió a hacer gala de la supuesta transparencia que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos a nivel local, y entre las cuestiones que mencionó fue específicamente la de la clave RAFAM. Nosotros creemos que las declaraciones de Mauricio Tomasino son en principio parciales, es decir, una verdad a medias, porque en realidad nosotros teníamos una ordenanza que fue aprobada en julio de 2016, fue por unanimidad por todos los concejales y concejalas del Consejo Deliberante, fue promulgada por el intendente y jamás se aplicó. Esa ordenanza fue presentada por nuestro bloque y lo que planteaba era otorgar una clave y un usuario para el acceso al sistema RAFAM. Para el que no sabe, el sistema RAFAM es un sistema informático unificado para toda la provincia de Buenos Aires, para todos los municipios, que controla la contabilidad de los municipios y las administraciones municipales. Lo que planteamos nosotros es que cada bloque del Consejo Deliberante tuviera un usuario y una clave para consulta, para acceder al RAFAM, para consulta en forma permanente. Eso, como decía, se aprobó por unanimidad, la promulgó el intendente y después de más de un año y 8 meses jamás se aplicó, hasta que nosotros tuvimos la sesión ordinaria, fue el viernes 20. El orden del día cerró el martes. El martes tuvimos la comisión de legales. En esa comisión ingresa, sorpresivamente, a último momento, un proyecto del Ejecutivo que era para derogar esa ordenanza, que, repito, se aprobó por unanimidad, se promulgó y jamás se aplicó. El Ejecutivo la derogaba y la reemplazaba por otro sistema que es clave de usuario para acceso a consulta, pero en vez de ser en forma permanente, limitado solamente para el periodo de rendición de cuentas. Nosotros entendíamos que, en primer lugar, se está derogando una norma que jamás se aplicó y tendrían que darse explicaciones de por qué no se aplicó. En algunos encuentros que hemos tenido con el equipo económico, por otras razones, en el momento del presupuesto, por ejemplo, le hemos hecho, sin embargo, esa consulta y nos han dicho que, debido a complejidades técnicas, no se podía hacer efectivo ese acceso al sistema RAFAM. Ahora, sin embargo, nos encontramos con que con el nuevo proyecto del Ejecutivo se habían solucionado mágicamente de un momento para otro esas complejidades y sí se iba a poder acceder. Lo que nosotros notamos es que finalmente lo que sospechábamos hizo realidad, que en realidad había una decisión política del Ejecutivo de no brindarnos eso, que obviamente estaba en contradicción con la decisión política que tomaron antes de aprobarlo y de promulgarla. Pero bueno, trató de utilizar como pantalla una sesión muy cargada de expedientes y muy polémicos muchos de ellos, para que pase solapadamente este tema, esta derogación, y que, bueno, hoy en día hacer, como decía, gala de un avance en la transparencia que no es tal. Entre las razones que el Ejecutivo brinda y que el oficialismo defendió en la sesión, ellos decían que, si bien hay una resolución del Tribunal de Cuentas, porque cabe decir que nosotros aprobamos ordenanza y el Tribunal de Cuentas tiempo después saca una resolución ratificándolo de esa ordenanza. Es decir, que lo que nosotros aprobamos exclusivamente para Bragado, el Tribunal de Cuentas después lo hizo como una norma general para el conjunto de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la clave de usuario para acceso de forma permanente. Lo que dice el Ejecutivo es que varios intendentes cuestionaron esa resolución del Tribunal de Cuentas, la resolución 15 del año 2016, y que el propio tribunal se vio obligado en un momento a consultar, a pedir asesoramiento a la Asesoría General de Gobierno. La Asesoría General de Gobierno es un ente técnico legal de asesoramiento de carácter consultivo, es decir, no es vinculante todos los dictámenes de la asesoría. La asesoría, efectivamente, lo que dijo en su pronunciamiento es que el acceso en forma permanente era un exceso en relación a las prerrogativas del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, no modificó su resolución después de haberse pronunciado la asesoría. Por lo tanto, la resolución que sigue vigente es aquella que ratificaba la ordenanza anterior, que fue derogada.
Por lo tanto, no solamente es una contradicción política haber derogado una ordenanza que se aprobó por unanimidad, se promulgó y jamás se aplicó, sino que al mismo tiempo entra en contradicción con las propias resoluciones del Tribunal de Cuentas. Nosotros hemos hecho una denuncia previamente a la sesión del 20 de abril, una denuncia ante el Tribunal de Cuentas porque jamás se había aplicado esa ordenanza que había sido aprobada, y estamos esperando que, más allá de que fue aprobada esta nueva ordenanza, porque el Ejecutivo cuenta con los números, el oficialismo, para poder hacerlo, esperamos que prospere esa denuncia y que finalmente podamos tener acceso al RAFAM, no solamente para el periodo de rendición de cuentas, sino de manera permanente. Ramiro, otro tema también que generó una posición ustedes contraria y que votaron y no acompañaron fue el tema del aumento a los municipales. Bueno, ¿cuál es el argumento que ustedes utilizan para tomar la postura que ustedes que han tomado? El aumento de los municipales del 15% era algo que se veía venir desde el momento en que el municipio adhiere al pacto fiscal, una decisión que tuvo que ser convalidada por el Consejo Deliberante y a la cual nosotros también como bloque nos opusimos. Sin embargo, los números con que cuenta el oficialismo le permitieron aprobarlo. La adhesión al pacto fiscal lo que plantea es que no se puede aumentar los gastos en personal más allá de la inflación, obviamente la inflación medida por el INDEC. El Ejecutivo siguió sosteniendo esa meta de inflación del 15%, por lo cual muchos municipios que adhirieron al pacto fiscal, no todos, vale decir, sostuvieron a rajatabla ese 15%, más allá de que hoy en día nadie más cercano o más lejano al gobierno, de los consultores privados, por ejemplo, coincide con que va a ser el 15%. Todos acuerdan que va a ser muy superior. De hecho, hay un indicador que mide el Banco Central, no lo mide el INDEC, pero lo mide el Banco Central, que es un organismo también del Estado público, que se llama el relevamiento de expectativas de mercado, que lo que hace es promediar la medición de la inflación de un montón de consultoras importantes. Ese promedio, ese relevamiento de expectativas de mercado, da que en el 2018 la inflación va a ser de un 22%. Nosotros creemos que va a ser superior. Sin embargo, ese 22% ya es muy superior al 15% que se les da a los trabajadores municipales. Encima es en dos partes, un 8 y un 7. Hoy no revisé la página del INDEC, al día de ayer no estaba actualizado, no estaba publicado la inflación de abril. Lo más probable es que la inflación de abril sea superior al 2,5%. Entonces ya tenemos con que los trabajadores municipales cobraron un 8%, el 8% de la primera parte del aumento del 15% total, lo cobraron en abril, el mes pasado. Es decir, que ese 8% ya va a quedar por debajo de la inflación acumulada de enero a abril. Es decir, que ya entre abril y septiembre, que es cuando van a cobrar el 7% siguiente, los trabajadores municipales van a haber perdido poder adquisitivo durante todos esos meses, y lo más probable incluso es que en julio de este año ya el 15%, que es el aumento anual, ya se vea superado. Es decir, que tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre con pérdida absoluta de poder adquisitivo del salario municipal. Por eso obviamente nosotros entendemos que es ficticio, que no es real ese aumento del 15%, y que por más que ahora le pusieron en vez de una cláusula de revisión, en vez de cláusula de gatillo le pusieron cláusula de revisión, le cambiaron un poco el nombre. La cláusula de gatillo del año 2017 no se aplicó como tal, porque la cláusula de gatillo lo que implica es preservar el poder adquisitivo del salario, que es una capacidad actual y real. El salario, cuando no puede comprar la misma cantidad de bienes y servicios que compraba antes, ahí inmediatamente empieza a perder poder adquisitivo. Uno tiene que solucionar esa diferencia de forma inmediata. Por eso la cláusula de gatillo a lo que apunta es algo que se dispara automáticamente. La cláusula de gatillo del gobierno la aplicó en marzo de 2018 para un poder adquisitivo que ya se había perdido en noviembre. Entonces entendemos que esa cláusula de gatillo también es mentirosa y que no recuperó el poder adquisitivo, porque el trabajador municipal en el año 2017 perdió poder adquisitivo, por más que le hayan dado una bonificación retroactiva a noviembre, recién en marzo del 2018, de este año. Por todas esas razones nosotros entendemos que ese 15% es inaceptable. Claramente no resguarda el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras municipales, y nosotros no podemos convalidar eso de ninguna manera, y esperamos que no suceda de la misma manera que pasó el año pasado, donde la cláusula de gatillo se aplicó muy tarde y los trabajadores perdieron poder adquisitivo. Si hablamos de que en julio de este año se va a alcanzar la meta del 15%, no podemos esperar hasta marzo de 2019 para que se revea, ¿no?, y que los trabajadores pasen 9 meses desde julio con un salario que no les alcanza para comprar lo que compraban antes
de julio de este año. Sin embargo, Ramiro, los gremios terminaron aceptando esta propuesta. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? ¿Por qué los gremios finalmente, teniendo en cuenta los números que estás arrojando y que todo el mundo va a coincidir que la meta de inflación evidentemente no se va a cumplir, ¿por qué crees que terminaron aceptando? Nosotros realmente no lo sabemos, personalmente es una decisión que tomaron los sindicatos, que están en toda su legitimidad de hacerlo, porque claramente el acuerdo paritario es un acuerdo entre partes donde el Ejecutivo, que representa a la patronal, por así decirlo, y los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, se sientan, acuerdan y llegan y celebran un acta paritaria. Están en toda su legitimidad de hacerlo, pero también lo que decimos nosotros es como la ley prevé que ese convenio colectivo, esa paritaria, después obviamente impacta sobre el presupuesto, tenga que ser modificada la ordenanza complementaria, como se llama, por el Consejo Deliberante, es decir, que le da participación a los concejales en toda esta negociación. Nosotros creemos que no podemos convalidar algo con lo que no estamos de acuerdo. Tendrán sus razones los representantes de los municipales para poder haber aprobado ese aumento. Nosotros, como tenemos también que votar para convalidarlo o no, ejercemos nuestro derecho a disentir, porque creemos claramente que eso no beneficia y no resguarda los intereses de los trabajadores, sino que claramente los condena a tener que otro año más, porque nosotros también disentimos con el Ejecutivo cuando dice que se ha conservado el poder adquisitivo en los años anteriores. Nosotros creemos que venimos de 2 años consecutivos, 3 y meses, de pérdida de poder adquisitivo del salario municipal, por lo cual no podemos convalidar esa pérdida, más sabiendo, como te decía antes, que los mecanismos para poder resguardar el poder adquisitivo cuando la inflación es superior al salario no se activan a tiempo y el trabajador queda en vilo y esperando a ver si el Ejecutivo se digna a reconocerle ese poder adquisitivo que perdió el año anterior.